7:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. En estudios, el economista Marco Antonio Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. Les invitamos, en medio de esta incertidumbre que existe en la Asamblea Nacional, porque no se ha resuelto, no hay los votos, para el planteamiento inicial del Ejecutivo de incrementar del 12 al 15% del IVA, y en la Asamblea se ha debatido algunas sugerencias no aprobadas todavía, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de la banca. ¿Cómo ve Marco Antonio Rodríguez esta incertidumbre que hay y qué sucedería de aprobarse un impuesto a las ganancias de la banca? Buen día. Miguel, muy buenos días Alberto, que nos acompaña desde Guayaquil, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Miguel, creo que el debate que se ha venido dando en la Asamblea ha ido evolucionando y decantándose en varios aspectos que no fueron planteados por el señor presidente de la República. El señor presidente de la República planteó un proyecto de ley que buscaba el incremento del IVA, o que busca el incremento del IVA, pero reflexionando sobre la necesidad de tener un ingreso permanente para una necesidad permanente como es la lucha contra el crimen organizado, en la cual está el país y en el que todos debemos encontrar la manera de apoyar. Sin embargo, hoy por hoy, en la Asamblea, sin facultades, como lo han dicho varios analistas jurídicos sobre todo, sin facultades, han hecho modificaciones a este proyecto, llegando a establecer un documento por el cual se establece el incremento del IVA, un impuesto, Miguel, porque esto no tiene otro nombre, no lo llamemos de otra manera, un impuesto sobre las utilidades de la banca, un impuesto sobre las utilidades de las empresas, y este es el documento, un incremento al impuesto a la salida de divisas, y este es el documento que ha sido aprobado en un informe para primer debate en la Asamblea. La banca, Miguel, ha sido clara y explícita en todos los foros en donde ha sido consultada sobre este tema. En un momento de guerra, en un momento en que el Estado está combatiendo el crimen organizado, no puede sino estar de acuerdo con la necesidad de que todos los ecuatorianos apoyemos al Estado en esta lucha contra el delito. Y como dije, el presidente ha mostrado una vía que es un ingreso permanente para una necesidad permanente. La banca, desde el inicio del año, ha sido objeto ya de 2 reformas tributarias en esta misma Asamblea, porque eso es lo que han sido, 2 reformas tributarias en esta misma Asamblea, que le disponen a la banca el incremento del aporte adicional durante este año al que ya viene haciendo de manera periódica. ¿A qué me refiero? Vía una reforma a la autorretención, se incrementa el aporte de la banca de 123 millones a 360 millones de dólares. Se triplica el aporte que hace la banca por este rubro al Estado ecuatoriano. Rubro o recursos que sirven para precisamente la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Y un segundo elemento es la eliminación de una exención que existía desde el año 2008, cuando se creó el impuesto a la salida de divisas, y que tenía por objeto el motivar que los bancos locales consigan recursos en el exterior, los traigan al país y los canalicen a créditos productivos. Esta exención del ISD buscaba que, dadas estas circunstancias, el pago de los recursos al exterior esté exento del ISD. Esto generará un rubro de aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares al año al Estado, pero supondrá la limitación de la llegada de aproximadamente 2,000 millones de dólares en números redondos, que es lo que ha traído la banca por este concepto en los últimos 2 o 3 años. Estos 2 rubros, Miguel, los 360 más los 50 millones de dólares, suman algo más de 410 millones de dólares que adicionalmente la banca ya está colaborando o entregando al Estado adicionalmente a los montos que usualmente paga por tasas, impuestos y contribuciones al Estado. Entonces, Miguel, acá lo de fondo es, si ya
un grupo empresarial está aportando al Estado, si ya está colaborando en la forma en que se le ha solicitado, y es un grupo además, como es la banca, que no se ha opuesto en ningún momento en colaborar permanentemente con el Estado, como lo destacó el señor ministro de Finanzas, me parece que en este mismo espacio, que dijo que en diciembre la banca privada colaboró con el Estado en la compra de CETES, por ejemplo, para lograr el pago de las remuneraciones en diciembre. En esa fue una colaboración adicional de la banca, como lo hizo también en el periodo de la pandemia, Gonzalo, 10,000 millones de dólares en alivios financieros. La banca siempre ha estado dispuesta a apoyar. Lo que nosotros planteamos es, si ya está haciendo este esfuerzo la banca y lo hemos aceptado y lo estamos haciendo para apoyar al Estado, ¿por qué razón en este momento, en el proyecto de ley, se saca a la banca del grupo empresarial para generarle un impuesto específico a esta actividad? La base, Miguel, la base que han dicho los asambleístas para avanzar en este impuesto a la banca es que supuestamente este sector tiene utilidades extraordinarias. Miguel, nada más falso y alejado de ello. Y voy a esto. La banca, en el último año, lo que ha tenido es una rentabilidad que le ha permitido sostener el crédito. Si uno mira a diciembre del 2023, la rentabilidad de la banca es 12.4. Existen otros sectores en la economía que tienen rentabilidades mayores, y si lo miramos comparativamente en Latinoamérica, la rentabilidad del sector bancario ecuatoriano es una rentabilidad que lo ubica en el tercer nivel más bajo de América Latina. Es decir, en lo de fondo, si es que esta es la base conceptual por la cual un grupo de asambleístas dice que debe la banca ser objeto de un impuesto específico, esta base conceptual no tiene asidero alguno, porque el sector bancario no es el sector que más rentabilidad ha generado, no es el sector que más utilidades ha tenido, y tampoco a nivel latinoamericano, si se lo compara con otros sectores bancarios de la región, es un sector de los más rentables de América Latina. Toco este tema, Miguel, porque esta es la supuesta base conceptual que los señores asambleístas que propugnan esto ponen sobre la mesa como la razón por la cual la banca tiene que ser excluida del sector comercial, del sector empresarial en general, y generada un impuesto específico para la banca adicionalmente al impuesto que van a pagar las empresas, generando entonces un impuesto para los bancos que ya se convierte en confiscatorio, Miguel, confiscatorio, porque se pretende gravar las utilidades que en el 2022 ya pagaron impuesto a la renta y ahora llegarían a tener una tasa adicional al pago que ya se hizo de estas utilidades en el 2022 de aproximadamente el 35-40% más de impuesto a estos montos. Entonces, aquí, Miguel, lo que debe quedar claro es, la banca no se opone de ninguna manera a colaborar y arrimar el hombro, como se ha solicitado a todos los ecuatorianos en este momento de guerra, y lo está haciendo. Pero hay que llamar la atención, ¿por qué establecer un impuesto que ya es confiscatorio, sacándole a la banca del sector empresarial, como está establecido en el proyecto de ley para todas las empresas? Le doy la palabra al economista Alberto Acosta Burneo, pero antes que comente, en Ecuavisa el presidente Daniel Noboa se refirió precisamente a este impuesto. Por favor. Un impuesto a las utilidades, 5% para las empresas, el tema del el impuesto a las utilidades de la banca. No estamos en contra, creemos que todos deben de contribuir. A lo que sí estábamos en contra, porque me parecía que afectaba duramente a la clase media, era el impuesto al patrimonio. Porque hay gente que tiene patrimonios altos y muy poca liquidez. La banca, es más, estaba feliz originalmente con el impuesto al patrimonio, porque dice, a ver, voy a tener decenas de miles de personas que capaz tienen una finquita o una casa de más de $1 millón, pero en el banco tienen $5.000 en efectivo. Esos tienen que ir al banco a endeudarse para pagar el impuesto al patrimonio. Impuesto a la utilidad, estábamos de acuerdo. Impuesto a la utilidad a la banca, también estábamos de acuerdo. El ISD podíamos también aceptarlo siempre y cuando el presidente tenga la potestad de que cuando las cosas están mejorando, lo pueda bajar, como lo han hecho los presidentes pasados, pero lo esencial es el IVA. Economista Alberto Acosta Burneo, para que lo comente. Muy buen día.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que el punto de partida es de entender que un fisco que gasta en exceso, y ese es el origen del problema, un fisco que gasta en exceso, tiene un costo muy grande sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el bienestar, porque el fisco al gastar tanto necesita financiarse, ya no tiene acceso al financiamiento en el exterior y ahora ha comenzado a financiarse localmente. ¿Cómo lo hace? Cogiéndose el dinero de la CFN para pagar sueldos en noviembre, colocando títulos del Estado en el sistema financiero, en las cooperativas, en los bancos, para poder financiar sueldos de diciembre, vendiendo el oro de la reserva, etcétera, buscando mecanismos de seguir captando liquidez doméstica, subiendo impuestos, es lo que quiere hacer ahora. Pero hay que recordar que todo eso implica menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar, para invertir. Significa menos crecimiento económico. Entonces, este fisco desesperado por recursos, que capta cada vez más ahorro doméstico, lo que está haciendo es produciendo lo que se conoce como un efecto de expulsión o de desplazamiento. Está desplazando la inversión privada, porque con esta desesperación de captar recursos internos, eleva las tasas de interés, presiona al alza las tasas de interés y eso desplaza inversiones productivas. Entonces, hay que entender que el origen del problema fiscal tiene que ser enfrentado, ese exceso de gasto. Solo el año pasado, el gasto corriente subió en 2.000 millones de dólares. El faltante, el gasto en exceso del fisco el año pasado fue de 5.700 millones de dólares. Eso gastó por encima de sus ingresos. Es algo que no puede continuar de manera indefinida. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la fuerte crisis fiscal que estamos viviendo por un mal manejo fiscal, por una expansión del gasto más allá de lo que es prudente y de lo que es sostenible, por habernos gastado los famosos fonditos en las épocas de bonanza, cuando debieron haberse usado en las épocas complicadas como la actual. Y una cosa muy distinta es enfrentar la emergencia por la inseguridad. Un tema específico para la inseguridad. No se pueden mezclar las dos cosas. Por eso es que la propuesta del presidente de subir el IVA simplemente es una propuesta que no da seguridad a los ciudadanos, porque no nos dice que ese dinero, primero no nos dice cuál es el presupuesto que se va para usarlo en seguridad, cuánto se va a usar en seguridad, cuál es el presupuesto, en qué rubros. Segundo, ¿qué nos garantiza que ese dinero sí se va a usar en seguridad? El fisco tiene atrasos por casi 4.000 millones de dólares. Entonces nos dicen que si recaudan 1.300 millones en impuestos adicionales, eso va a ir a seguridad. Es difícil de pensar, probablemente va a ir a pagar atrasos. No se está creando un fideicomiso, etcétera. Entonces, si es que estamos hablando de una contribución específica para combatir la inseguridad, pues tiene que tener las seguridades. Un presupuesto tiene que ir a una cuenta única o a un fideicomiso para garantizar que esos fondos sean utilizados en lo que realmente se debería o en lo que nos están diciendo a los ciudadanos que quieren que se use. Y tercero, tener una temporalidad. No puede ser simplemente un ingreso indefinido. Entonces, diferenciemos un tema, es solucionar la crisis fiscal producida por este gasto irresponsable, en donde esa corrección que se debe hacer no puede pasar por pasarle la cuenta a los ciudadanos en su totalidad. El Estado tiene que asumir parte de su responsabilidad. Los ciudadanos no generamos ese desequilibrio fiscal. No fuimos nosotros los que hicimos la farra fiscal con el exceso de gasto. Entonces, el Estado tiene que asumir casa adentro el costo de ese ajuste también vía priorización de gastos, reducción de gastos inútiles, que hay muchísimos a nivel del Estado, y gastar en aquello que sí le cambia la vida al ciudadano: salud, educación, seguridad. Focalizar subsidio a los combustibles, fundamental. Pero lo que no se puede esperar es simplemente pasar la salida más fácil para los políticos, que es pasarle la cuenta a los ciudadanos. Decir, estoy gastando en exceso, se me acabó la plata, pase de nuevo más recursos. Lo cual, además, es un absurdo, considerando lo que ha sucedido en años anteriores. Cada vez que hay una contingencia, los ciudadanos ecuatorianos tenemos que salir al rescate del Estado, de ese Estado irresponsable, gastador. En el mundo sucede a la inversa. Cuando hay una contingencia, los estados salen al rescate de sus ciudadanos, pero en el Ecuador, con la irresponsabilidad en el manejo fiscal, no hay cabida para eso. Entonces, en 2016 ya hubo el terremoto, los ciudadanos tuvimos que salir al rescate del Estado. En 2020, la pandemia, los ciudadanos al rescate del Estado. En el mundo, los estados enviaban cheques a sus ciudadanos para que puedan seguir consumiendo. En el Ecuador, ¿qué había que hacer? Los ciudadanos teníamos que pasarle cheques al Estado. Y ahora viene una crisis de inseguridad y nuevamente ese Estado irresponsable que se gastó los fonditos en la bonanza nos dice: ciudadanos, pasen sombrero.
Eso es lo que hay que cambiar, y la manera de cambiarlo es devolviéndole sostenibilidad a las cuentas fiscales, trabajando por el lado del gasto. El Estado tiene que asumir parte del costo de ese ajuste y tiene que tener una sostenibilidad para poder reconstituir los fonditos de contingencia, que son fundamentales, porque el día de mañana va a volver a existir un terremoto, una erupción volcánica, otra pandemia. No podemos descartar ningún escenario. Esa es la característica de la vida. Entonces tenemos que estar preparados para esas contingencias, devolviéndole la sostenibilidad al Estado, y eso no pasa simplemente por pasarle la cuenta nuevamente a los ciudadanos. Recordemos que ya en 2021 nos dijeron que la reforma tributaria era la solución a la crisis fiscal. Así nos dijo Guillermo Lasso. Se dio un paquetazo a la clase media, un palazo a la clase media, $1.900 millones en la reforma tributaria. Y pasaron pocos años y estamos de nuevo en una crisis fiscal aún de mayor magnitud. ¿Qué pasó? ¿No supuestamente que subir impuestos era la solución a la crisis fiscal? Bueno, claramente que no, si es que sigue el gasto subiendo al ritmo que está subiendo. Economista Alberto Acosta, con esas consideraciones sería grave que se intente imponer un impuesto a las ganancias de la banca. Hay que analizar cada uno de los temas que están planteando. Yo creo que hay temas muy preocupantes que están planteando, porque el problema en la política pública y en la asamblea, y mucho nace también de que los temas se manejan de manera política, no técnica, el populismo, es que no se fijan en cuáles son las consecuencias ulteriores. Todo hecho, toda decisión de política pública tiene un efecto inmediato, que se puede decir lo que se ve. Eso es algo inmediato. Todo el mundo nos damos cuenta del efecto inmediato. Subir impuestos eleva los ingresos del Estado. Eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Es lo que sucede después. ¿Cuál es el impacto en la economía de retirar recursos para entregarlos al Estado? Ese es de lo que no se ve. Y en el caso, analicemos de los temas que están planteando. Se habla del impuesto, un impuesto definitivamente confiscatorio a la banca, porque se dice que después de haber pagado 25% de impuesto a la renta, 15% de participación de trabajadores, ahora quieren que pague adicionalmente hasta 25% por 2 años. Es decir, en total, el 52% de la utilidad bruta iría al Estado y a los trabajadores. Esto simplemente para cualquier actividad productiva y en cualquier lugar del mundo es confiscatorio. Pero ¿cuál es más allá del tema legal o del concepto de confiscatorio? Lo importante aquí es, ¿y cuál es el efecto? ¿Quién pierde con esta medida? Lejos de lo que piensan y creen que solamente pierden los banqueros, hay que entender cuál es el rol de las utilidades. Las utilidades son las que alimentan el patrimonio. ¿Y el patrimonio para qué sirve? Sirve para enfrentar pérdidas no esperadas, es decir, eso nos garantiza la solidez del sistema financiero, que puedan enfrentar pérdidas no esperadas. Y segundo, y todavía más importante, sirve para poder elevar el crédito, porque existe el límite al crédito, está dado por el patrimonio técnico. Por cada $1 de patrimonio técnico, los bancos pueden prestar máximo $9. Entonces, si queremos que aumente la cantidad de crédito, tiene que aumentar el patrimonio técnico. Entonces, en el país, alrededor del 80% de las utilidades bancarias van a incrementar el patrimonio. Son las que permiten, a su vez, elevar el crédito. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta cuasi confiscación de recursos de la banca? Es retirar recursos, detener el crecimiento del patrimonio. Eso significa que tampoco va a poder crecer el crédito. Entonces, la consecuencia que no ven los políticos es que con esta medida vamos a tener crédito más escaso y continuará la presión al alza en las tasas de interés. Eso de ahí, ¿a quién beneficia? A nadie. ¿A quién perjudica? A todos los ciudadanos, porque significa menos recursos para poder invertir, para producir, para consumir. Eso va a desacelerar el crecimiento económico. Entonces, nuevamente, ese análisis hay que hacerlo, no hay que quedarse en lo que se ve, hay que analizar la consecuencia ulterior, lo que no se ve. Y este mismo análisis hay que hacer con otras propuestas igual de destructivas en la Asamblea. Elevar el ISD. Con mucha miopía, piensan que el ISD lo pagan solo los ricos, solo el que transfiere sumas millonarias al exterior. Y la gente dice, no, yo no transfiero ni un solo dólar al exterior, entonces a mí no me afecta. Absolutamente falso. El ISD bloquea el ingreso de capitales, el ingreso de recursos al Ecuador y sobre todo encarece todos los bienes y servicios.
porque todos los bienes y servicios en algún momento de su fase de producción, de comercialización, de distribución, algún momento pagaron ISD. Entonces, estamos hablando de un bien agrícola, de las cebollas. Podemos analizar, al analizar sus costos, vamos a encontrar que en la cebolla hubo pago de ISD. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Porque algún insumo, en el proceso de producción, comercialización o distribución, pagó ISD. Entonces, estemos claros, lo que está faltando en la Asamblea es más técnica y sobre todo lo que está sobrando es mucha política, mucho populismo económico, de fijarse solamente en lo que se ve, pero no miran las consecuencias ulteriores, lo que no se ve. Vuelvo con el economista Marco Antonio Rodríguez, presidente de Asobanca. Economista Rodríguez, si se llega a aprobar, ¿cuál sería el escenario del impuesto a las ganancias? El escenario para el sistema bancario. ¿Esto va a repercutir en los usuarios? ¿Tendría que hacer un replanteamiento en los bancos? Miguel, el economista Costa ha puesto sobre la mesa dos elementos importantísimos que no son comúnmente discutidos en términos generales, pero que en la Asamblea, en el análisis de la propuesta legislativa, sí tendrían que haber sido. Y es el hecho de que las utilidades de la banca sirven para el fortalecimiento patrimonial de las instituciones. Y este fortalecimiento patrimonial es el que permite la expansión del crédito. A diciembre del 2023, la cartera de crédito de los bancos fue de 42.129 millones de dólares. 60% de este monto dedicado a las actividades productivas y el 40% dedicado a las familias ecuatorianas a través de los créditos necesarios para su mantenimiento. Lo que va a pasar es, con una decisión como esta, es que la desaceleración del crédito llegará aproximadamente a 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares muy necesarios en un proceso de reactivación. 1.800 millones de dólares menos en capacidad de crecer y atender precisamente estas actividades productivas a las que refiero, a la familia ecuatoriana. Aproximadamente 6.000 familias ecuatorianas venían siendo incluidas mensualmente en el sistema financiero por primera vez, es decir, recibiendo un crédito por primera vez en la banca, sacándolos del chulco y usura, como lo decía Alberto. Los que se están en este momento beneficiando de una decisión como esta son los chulqueros, los usureros, que van a mirar que su mercado cautivo, las personas que las tienen cautivas, secuestradas, van a seguir siendo explotadas. Estas personas venían siendo incluidas en el sistema en un promedio de 6.000 mensuales. Esto va a verse afectado y se van a reducir. De los datos que nosotros hemos calculado por el efecto de una reforma como la que se ha planteado, podría llegar a tener, como dije, una afectación de 1.800 millones menos de crédito, lo cual se refleja en aproximadamente 500.000 ecuatorianos menos con crédito. Es decir, 500.000 ecuatorianos podrían tener dificultades durante este año 2024 para recibir nuevamente crédito o refinanciar sus operaciones. ¿Por qué? Porque se le ha retirado estos recursos a la banca que no van a poder ser respaldados en el crecimiento del patrimonio, y la banca, como lo explicó muy bien el economista Costa, no va a poder crecer en estos montos. El informe para primer debate no dice una sola letra sobre esto. No dice absolutamente nada. Lo que dice es que se crea la contribución, lo llaman ellos, el impuesto a los bancos, pero no tiene una sola letra sobre el impacto que esto va a tener en las familias ecuatorianas. Y Miguel, esto es lo importante. Esto es lo importante. Cuando se aprueban impuestos como este, dirigidos o específicos a una actividad como la banca, sin realizar los análisis adecuados, lo que sucede es que en el corto tiempo, en el caso de la banca, se restringe el crédito, se desacelera el crédito. ¿Y quiénes son los perjudicados? No los bancos. La familia ecuatoriana, la señora María, que estaba recibiendo crédito por primera vez y que era parte de estos 6.000 ecuatorianos que lograban salir del chulque y la usura. Esta señora María ya no va a volver a tener crédito porque se le ha retirado la capacidad a los bancos de crecer patrimonialmente. Estos son análisis que deberían realizarse específicamente antes de avanzar en iniciativas como esta, que, como dije,
en el proyecto, por lo menos en el texto, no se explica de alguna manera técnicamente cuáles van a ser los efectos. Economista Alberto Acosta, ¿cuál sería para usted las repercusiones de aprobarse el impuesto a las ganancias de los bancos? Bueno, estemos muy claros, el resultado va a ser muy sencillo. El patrimonio va a crecer más lento, menos capacidad de elevar el crédito no va a poder subir porque está limitado por el patrimonio, y crédito más caro. Ese es el resultado. Al final del día, ¿quién paga la cuenta? Los ciudadanos, una economía que crece menos de expansión, menos generación de empleo, menos de actividad productiva. Y es lamentable que la Asamblea demuestre a gritos la poca técnica en la que maneja las cosas. Se incluyó en la ley eléctrica, ojo, y insisto en el tema, en la ley eléctrica se incluyó una transitoria que eliminó la exención de ISD para la banca privada, solamente para la banca privada, no pública, no las cooperativas, para la banca privada. ¿Qué es lo que significa esto? Que ahora los capitales que traiga la banca privada tienen que pagar impuestos de salida de divisas. Se encarece el financiamiento del exterior que traiga la banca. Con eso tal vez los asambleístas, en un acto de extrema miopía, creen que están haciéndole daño a la banca, cuando lo que están haciendo es haciéndole daño a los ciudadanos, porque encarecen el dinero que se trae del exterior para financiar. La banca trae en promedio $700 millones al año para poder prestar. Hay fondos específicos, por ejemplo, para crédito de microempresas, crédito a mujeres, etcétera, que se consiguen del exterior y que se traen, que se pide esos préstamos, el sistema financiero pide esos préstamos para poder prestarlos localmente. Y la Asamblea lo que dice es, no, si es que la banca trae esa plata, tiene que subirle el 3,5%. Y si se eleva el ISD, como pide el correísmo, al 6%, tendrá que subirle el 6% a ese crédito. ¿Quién gana con esa medida? Nadie. ¿Quién pierde? Todos los ecuatorianos, porque se reducen las opciones de financiamiento y se encarece el crédito. Lo que yo creo que no queda claro en la Asamblea, y es un concepto realmente desconocido para ellos, es la característica de todo país subdesarrollado. Todo país subdesarrollado tiene escasez de capitales. Esa es la característica de un país subdesarrollado. La característica de un país desarrollado es la abundancia de capital. Entonces, para acelerar el crecimiento económico, un país subdesarrollado lo que tiene que hacer es crear los mecanismos de enlace con ese capital abundante que existe en el mundo desarrollado. Pero en el Ecuador hacemos lo contrario. Si hay capital abundante en el exterior y se lo quiere traer al Ecuador para poder prestar localmente, castiguémoslo. Pongamos una ISD a ese capital. Absolutamente absurdo ese tipo de medidas. Entonces, yo creo que la Asamblea sí requiere un poco más de técnica y menos populismo económico, porque están haciendo un daño al país y lo van a seguir haciendo si siguen con este tipo de medidas que lo que hacen es limitar el crédito, encarecer el crédito. Eso no es lo que necesita la economía. Lo que necesitamos los ciudadanos es enlazarnos que haya más ahorro disponible para poder pedirlo prestado, y eso se logra enlazándonos al ahorro internacional. Además, se habla frecuentemente que queremos que vengan los bancos internacionales a invertir en el país, que sería muy importante. Pero para eso tenemos que tener una legislación atractiva. ¿Cómo queremos que vengan bancos internacionales? Y ya no hablemos solo de bancos. ¿Cómo queremos que vengan inversionistas internacionales cuando desde la Asamblea se aprueban legislaciones a dedo confiscatorias? 52% de la utilidad bruta. Y ya no solamente es la banca, ojo, estaban ya viendo algunas opciones. Decían tal vez a las farmacéuticas que ganaron mucha plata, a las mineras, etcétera. Empiezan a aumentar su lista de víctimas a quienes a dedo quieren cambiarle las condiciones de las reglas del juego. Eso simplemente ahuyenta cualquier inversión nacional y extranjera, porque el mensaje que están dando es de la arbitrariedad, de la falta de técnica, del populismo económico. Tiene que cambiar ese tipo de política, definitivamente. Economista Marco Antonio Rodríguez, la incidencia incluso a los créditos en el manejo del sistema bancario y financiero pudiera complicar la situación en el caso de aprobarse este impuesto a las ganancias de las bancas. Evidentemente, Miguel, evidentemente, al no existir el crecimiento del patrimonio, la banca va a haber dificultades en su esfuerzo por mayor inclusión.
va a haber una ralentización del crecimiento de la cartera que ya venía con dificultades dadas por la propia economía, es decir, un enlentecimiento de poder seguir continuando con el crecimiento del crédito y atendiendo a la gente. Estos 6,000 ecuatorianos que ingresaban por primera vez al sistema bancario probablemente disminuyan. Estos 500,000 ecuatorianos que estaban recibiendo regularmente crédito probablemente disminuyan. ¿Por qué? Porque una decisión como la que se ha tomado, como la que se pretende tomar en la Asamblea, creando un impuesto específico para una actividad como la bancaria, lo que hace es afectar al ciudadano de a pie, a la empresa, al pequeño empresario, a la mujer cabeza de familia. Miguel, un dato interesante que quizá no lo tienen presente en la Asamblea, y es que la mayor cantidad de personas que están accediendo en este momento a crédito, personas naturales, son mujeres cabezas de hogar. El 52% de los nuevos clientes del sistema bancario son mujeres. Y ONU Mujeres ha dicho que $1 puesto en manos de una mujer es mucho más potente que $1 puesto en manos de un hombre. Estos esfuerzos venía haciendo la banca precisamente, como lo mencionaba el economista Costa, trayendo recursos del exterior para destinarlos a mujeres en créditos específicos. Esto probablemente se dificultará. La llegada de capitales del exterior, la confianza para poder crecer patrimonialmente y la posibilidad de crecer patrimonialmente se va a ver directamente afectada por decisiones como esta. Pero creo que el economista Costa ha puesto sobre la mesa un tema adicional muy importante. Con frecuencia escuchamos a varios políticos decir: lo que debe lograrse es que al Ecuador llegue la banca extranjera. Un mito. En el Ecuador existen 7 entidades que ya tienen inversión extranjera, así es, pero lo que debemos buscar es que lleguen más inversionistas extranjeros. Yo me pregunto, ¿un inversionista del exterior estará motivado por venir al Ecuador cuando sabe que en el Ecuador en las últimas 3 semanas se ha creado impuestos específicos para la actividad en la cual quiere invertir? Me refiero a la banca. Un inversionista extranjero se sentirá motivado sabiendo que de las utilidades que ha generado al final del año va a ser objeto de nuevos impuestos pese a todos los que ya ha pagado. Un inversionista extranjero se sentirá confiado cuando periódicamente en el sector bancario, cuando periódicamente ciertos grupos políticos realizan ataques sistemáticos contra la actividad para dificultar su operación y atacarla. Son preguntas que debemos hacernos, son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre cómo debe llevarse adelante reformas tributarias o discusiones parlamentarias técnicas. Economista Alberto Acosta, ¿qué le queda a la Asamblea Nacional? Usted decía un fisco que gasta mucho, hay un mal manejo fiscal. Eso es un campo que tiene que rectificar, cosa que no lo ha hecho. No se vislumbra un recorte sustancial en el gasto público. Hoy hay dificultades para pagar sueldos. ¿Qué le queda a la Asamblea? Aprobar el IVA, también con la demagogia. Hubo sectores que hoy se oponen, más allá de la incidencia que usted nos ha explicado del incremento del IVA, que ya lo hicieron. Recuerdo el terremoto de abril del 2016, lo hicieron temporalmente, y allí mucho más grave, porque hay juicios que se presume se robaron los recursos, el aporte adicional que hicimos los ecuatorianos en el IVA del 12 al 14% de manera temporal. Yo creo que hay que aclarar las cosas, que se diga claramente a los ciudadanos: el incremento impositivo es para seguridad. De acuerdo, yo creo que los ciudadanos están dispuestos a hacer un esfuerzo adicional para seguridad. No es lo ideal hubiese sido tener un Estado responsable, que no se gaste los fonditos, pero bueno, lo hecho está, se ha manejado pésimo el Estado, especialmente durante la bonanza, y en este momento tenemos que nuevamente los ciudadanos salir al rescate del Estado, y lo vamos a hacer por una causa que valoramos, la seguridad. Pero tiene que tener claridad, entonces la Asamblea tiene que exigir esa claridad. La primera pregunta: ¿va ese dinero a una cuenta específica para usarlo en seguridad? No, la Asamblea tiene que exigir cualquier cosa que se apruebe, cualquier contribución que se apruebe, tiene que ir a una cuenta específica. No podemos aceptar que vaya a la cuenta única del Tesoro, porque esa es una cuenta mágica. Todo lo que topa la cuenta del Tesoro se esfuma, desaparece.
Entonces, si queremos que esos recursos realmente vayan a seguridad y no a cualquier otra cosa y no a financiar la farra fiscal, tiene que ir a una cuenta específica. Segundo, la Asamblea tiene que exigir un presupuesto. Esto no puede ser un cheque en blanco. No es que se va a entregar 1.300 millones de dólares para que gasten en lo que les dé la gana o para que paguen atrasos. No, tiene que ser un dinero que se va a usar en lo que nos están diciendo que es para invertir para la lucha contra la inseguridad. Entonces, ¿qué inversiones se van a hacer? ¿Cuál es el presupuesto? Tercero, ¿cuánto tiempo van a durar las contribuciones? Tiene que haber una temporalidad. Esto no puede ser indefinido. Como digo, ni es un cheque en blanco ni es indefinido en el tiempo. Tiene que tener una temporalidad. No sabemos cuánto va a durar la necesidad de esas inversiones. Eventualmente habrá que revisar si es que se extiende o lo que sea necesario, pero tiene que tener de partida una temporalidad. Entonces, con esas características, ya se puede estar hablando de una contribución que sí va a servir para la lucha contra la inseguridad, no que se va a diluir en la farra fiscal. Y el tema fundamental aquí también es escoger los mecanismos menos destructivos. No podemos hipotecar el crecimiento económico, por ejemplo, con impuestos confiscatorios a la banca, que lo que van a hacer es limitar el crédito. Eso termina hipotecando el crecimiento económico. Entonces, por sostener una causa, por más justa que sea, no podemos tener que el costo sea el que no crezca el empleo o que se destruyan empleos o que no crezca la inversión. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con qué mecanismos se utilizan, qué contribuciones se utilizan. Hay que buscar las que sean menos destructivas. Todas hacen daño porque al final del día todas implican retirar dinero del sector privado para entregarlo al sector público, pero si es que se busca el mecanismo menos destructivo, menos distorsionante, con las características de que sea a una cuenta específica, con un presupuesto claro, con una temporalidad clara y con la obligación además de reportar a los ciudadanos todo lo que los ciudadanos exijamos. Es decir, que podamos pedir hasta la última factura de cómo se usa ese dinero, porque ya tenemos la experiencia de cómo se maneja el dinero en el Ecuador. La contribución de 2016, recordemos que sirvió hasta para comprar alfombras. Eso es lo que no se puede repetir. No podemos dar un cheque en blanco para que siga una farra de despilfarro. Bien, muchas gracias por estas reflexiones al señor presidente, al director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez, y al economista Alberto Acosta Borneo de Análisis Semanal. Muy gentiles, muy amables. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, público. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para analizar la situación del país en datos. Cómo está la popularidad de instituciones, de autoridades y cuáles son las perspectivas. Dos invitados, Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, y Gustavo Isch, analista político. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre libre.